¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado ni te contarán, aquí te lo contamos. Lo que otros no te han mostrado ni te mostrarán, aquí diariamente te lo mostramos. La realidad sin ambigüedades, para que estés bien informado de lo que realmente acontece en la República Argentina. Y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Marcha Atrás. Esto es lo que ha hecho el gobierno. Fíjese, es un gobierno que ya no tiene palabras. Es un gobierno que no solamente viene estafando electoralmente a los argentinos en estos 3 años y 9 meses, sino que es un gobierno que ya ni siquiera respeta sus propias convicciones. Ha cambiado drásticamente toda su filosofía y su existencia después del sopapo electoral que la sociedad argentina le dio a Macri el 11 de agosto, diciéndole, y que seguramente, según todas las encuestas, va a ser ratificado ampliamente el 27 de octubre, que el modelo del macrismo para la economía, para la Argentina, no va más. Que el neoliberalismo nunca más en la Argentina. En esa desesperación que le agarró al gobierno en la noche del 11 de agosto, el Macri enojado del 12 de agosto, el Macri pidiendo perdón a la sociedad por lo que había dicho, volviendo marcha atrás, diciendo: discúlpenme, estaba mal dormido, enojado, y prometiendo que iba a hacer medidas populistas a las que tanto había combatido durante todo el tiempo anterior. Es un gobierno ya sin palabras. Es un gobierno al que no se le puede creer. Es un gobierno que se deteriora rápidamente ahora también a nivel de la palabra. Fíjese lo que hace 33 días atrás, en Olivos, en ese discurso en el que trata de dar marcha atrás también sobre sus palabras, después del enojo del 12, pidiendo disculpas, y cuando con gestos demagógicos y medidas populistas para su pensamiento, hace 33 días atrás, Mauricio Macri, a ver qué anunciaba en Olivos. Queremos ayudar a las pymes, porque reconocemos su valor y sabemos las deudas que están teniendo. Para ellas estamos lanzando un plan que les va a permitir pagar en 10 años sus obligaciones con la AFIP. Y también tomamos la decisión de congelar el precio de la nafta por los próximos 90 días y que la devaluación no los afecte. Escuché bien, ¿no? Por los próximos 90 días. Transcurrieron 33 días. Y cediendo, porque este es un gobierno que una vez más demuestra que es débil frente a los poderosos y se hace el fuerte y saca pecho frente a los pobres, las pymes y los sectores más postergados. Cediendo a las presiones de las petroleras, cediendo a los primeros amagues de desabastecimiento que se daba en el interior del país. ¿Por qué? Porque las petroleras dijeron, bueno, no nos van a aumentar, no entregamos nafta. En lugar, el presidente de sostener su palabra, la palabra presidencial, de hacer valer el poder del Estado, de un Estado presente, claro, nunca lo hubo. ¿Qué estoy reclamando yo? Si nunca hubo un Estado. No pueden controlar los precios de un yogur. ¿Qué van a ir a pedirle a los poderosos? Que mantengan congelado el precio de la nafta. Entonces, cediendo una vez más frente a los poderosos, 33 días después de haber anunciado que por 90 congelaban el precio de los combustibles, hoy Macri descongeló el precio de los combustibles. Yo hoy ponía un Twitter
me acosté a dormir la siesta con el precio de los combustibles descongelados y cuando me levanto se ve que el cambio climático descongeló también el precio de los combustibles. Vamos a ver cómo queda ahora, entonces, a partir de este 4% que se suma a los aumentos que se han venido dando. A partir del jueves 19, a partir de mañana, ahí, rápidos son, para aumentar, para meter la mano en el bolsillo de los argentinos, son rápidos. A partir de mañana, el gobierno autorizó la suba de combustibles 4%, se descongela, se terminó el congelamiento. ¿Por qué? Dice el gobierno. ¿Cuál es el argumento? La volatilidad del precio del petróleo por el ataque en Arabia Saudita. Siempre la culpa es de afuera. Bueno, está bien. 4% a partir de mañana, así que sobre precios de la nafta que ya están superando los 50 pesos la premium. Y ahora esto, fíjese, ayer lo comentábamos con Fernando, se prevé para el mes de septiembre una inflación entre el 6 y el 6,5%. A esto ahora hay que sumarle el precio, el aumento del precio de los combustibles. Otra estampida de precios. ¿Quién se queda? ¿Quién no remarca después que hay aumento de combustibles? Fernando Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Y bueno, el Banco Central dijo que en octubre vuelve el proceso de desinflación, así que quédate tranquilo que pasa septiembre y en octubre volvemos a acelerar el proceso de desinflación de la economía. Lo dijo en el marco de unas decisiones que tomó hoy el Banco Central que garantiza una tasa de interés de la LELIQ de 78% a lo largo de todo septiembre y de 68% a lo largo de todo octubre. Tan imprevisto fue esta medida del Banco Central que ya el Fondo Monetario Internacional dijo que van a esperar a los funcionarios argentinos que viajen la próxima semana para conversar sobre estas y otras medidas que estuvieron tomando. Hay como una ruptura ya ahí. Evidentemente el fondo está esperando al próximo gobierno y todo lo que haga este gobierno, con la política monetaria, con los combustibles, con la inflación, con lo que sea, lo deja pasar esperando que llegue la próxima administración. Ahora, Fernando, me pregunto, las provincias fueron a la Corte por las medidas que tomó el gobierno en estas medidas de parches y de marcha y de contramarchas. Las provincias habían ido a la Corte, los gobernadores fueron a la Corte, también habían ido a la Corte, creo, por el congelamiento del precio de los combustibles, ¿no? Así es, tenés razón, Gustavo, vos sabés que fueron a la Corte por los decretos de congelamiento de combustible, por la reducción del IVA a los alimentos y por uno más que tiene que ver con los monotributos de los comerciantes que venden alimentos. Tres medidas que le sacaron muchos recursos a las provincias. Sí. Bueno, en la Corte estaban analizando estos tres decretos. Dice que estaban todos los equipos técnicos de la Corte abocados a analizar estos decretos. Cuando se enteraron hoy que estaba este descongelamiento, la palabra que circulaba era estupor. No lo podían creer, no pueden entender al gobierno, no pueden comprender la falta de consistencia en las políticas y en las medidas que toman. Dice que los gobernadores que fueron a reclamar claramente se llevaron un gol a favor con esta decisión que hoy tomó el gobierno. Claro. Bien, fíjese, ¿cómo pueden tomar a Macri en serio a nivel internacional? Hoy, esta mañana, estuve charlando con un consultor argentino que tiene muchos grupos de clientes en Estados Unidos, en Wall Street, entre inversores y fondos de inversión. Me comentaba que el desconcierto, la desazón y lo desconsolados que están con Macri es realmente lo que hoy se ve en los inversores, fondos de inversión y en Estados Unidos. Están totalmente desconcertados por los cambios permanentes, por las marchas y contramarchas del gobierno. Ya es un gobierno que lo ven terminado, a quien no le creen y con ya quien no puede. Fíjese, ayer decíamos lo del Pato Rengo, hoy cómo se dio esto, está el presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en la Argentina. Antes de ir a verlo a Macri,
primero lo fue a ver a las oficinas a Alberto Fernández, el candidato presidencial. Porque ya el poder, todo el mundo lo ve en la calle México, no en Balcarce 50. El poder formal está en Balcarce 50. El poder real hoy está en la calle México. Ahí está la reunión de Alberto Fernández con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, que antes de ir a verlo a Macri pasó por las oficinas de México. Y estas son las acciones, el gobierno, ni Elisa Carrió después, cuando sale a hablar de golpismo, es el propio presidente el que ayuda a devaluar su palabra. Por eso ya no le cree. Anuncian un congelamiento por 90 días, transcurren 33 y cambian totalmente las normas. ¿Quién puede creer en un gobierno que está desesperado buscando resultados electorales que no los tiene ni los va a tener y que cambia día a día las normas y el vivir de los argentinos? Esto es el gobierno de Macri en estos momentos, y esto ha ocasionado al interior del gobierno unas pulseadas fuertes. Lo que antes nunca se veía, se ve ahora. Enfrentamientos de ministros. Me contaban que ayer hubo una reunión de ministros para evaluar y salió Guillermo Dietrich a decir en el medio, no, nosotros tenemos que alzar la bandera y la defensa del plan económico y tenemos que defender la gestión. Y un ministro realista le dijo, ¿qué gestión vas a defender si es un desastre? Admitamos que hicimos las cosas mal, admitamos la fragilidad de la economía que traíamos, que estaba todo acorsetado, que el sopapo electoral del 11 de agosto nos dejó aún más débil. Esto es lo que piensan ya en el propio interior algunos racionales del gobierno frente a los gurkas que dicen, no, tenemos... ¿Qué éxitos le dicen ahí adentro? Si hemos fracasado. Y esto es lo que todavía a Macri le está costando ver, pero ven en el mundo y lo ven los argentinos. Muy bien, hoy el Senado de la Nación convirtió en ley la emergencia alimentaria, con la ausencia, fíjese, los jefes de campaña de Cambiemos, que tanto hablan en contra del hambre, Carrió, en diputados, no se hizo presente. Pichetto, candidato a vicepresidente, no se hizo presente hoy en el debate por la cuestión del hambre. ¿Cómo soslayan temas de importancia? No lo registran, no les importa, y hoy el candidato a vicepresidente se ausentó de dar un debate que él decía, él dice públicamente que no hay hambre, o tal vez le habrá dado vergüenza de enfrentar a sus pares con esa idea, ¿no? Así defendía el bloque de Cambiemos y decía lo siguiente en el Senado. El miedo es muy preocupante y hay que tener en claro hacia dónde uno va o cuál es el camino que se elige. Nosotros elegimos ese camino, por supuesto que tuvimos tropiezos. También se logró reducir la pobreza al 25 en el 2017, con 7 trimestres consecutivos de crecimiento. La Argentina nunca estuvo solo. Es un país que no es confiable. Estamos prorrogando una política vigente desde el año 2002. Que por supuesto si era una emergencia, desde el 2002 a la fecha sigue el mismo problema, la política aplicada fue mala. La medicina para curar el mal no dio resultado. El rostro de la pobreza nos interpela a todos. Honestamente. Interpela a intendentes para la Argentina del 27 de octubre, interpela a intendentes, interpela a gobernadores, interpela a legisladores, interpela a los cultos en la Argentina, el rostro de la pobreza, a los empresarios y a los gremios. Ahora, sí, totalmente, ¿eh? Ellos como gobierno se lavan las manos, siempre las culpas las tiene los pobres por ser pobres, los pobres por ser pobres, pero además ahora se acuerdan del rostro de la pobreza. Salieron a cruzar y la orden que bajaron del gobierno que cumplieron en las últimas horas algunos de los periodistas del WhatsApp presidencial de salir a cruzar al arzobispo de Salta,
que se animó a decirle en la cara al presidente: llévese el rostro de la pobreza de aquí de Salta. Y por orden del gobierno, los periodistas del WhatsApp presidencial salieron de una forma vergonzosa a acusar al obispo de Salta por hablar de la realidad. La verdad, ya no saben ni dónde están parados. La oposición hoy en el recinto, los integrantes del Frente de Todos y de los otros bloques del justicialismo, respondieron al gobierno por el tema de la pobreza y el hambre en la Argentina. El hambre en la Argentina, con los recursos que tienen, es una construcción política. Y esa construcción política tiene culpables y tiene responsables. Por lo pronto, esta situación interpela las bases morales de la totalidad de la sociedad. Hay millones de manos para trabajar, lo que no hay es trabajo. Y esa es una responsabilidad del Estado, nosotros la tenemos que llevar adelante. Como también creo que en esta Argentina, la gran Argentina productora de alimentos del mundo, a nadie le va a gustar no tener un plato de comida en su casa. Están haciendo a ver si pueden ligar una banca más. Es miserable lo que están haciendo, ¿verdad? Ante este desastre que están perdiendo reserva todos los días. Entonces, dejar este campo minado, yo no les doy la cifra, pero ya en su momento les voy a dar. ¿Sabe por qué? Porque a los 2 días cuando se van comienzan a dar lecciones de economía. Si esto todavía no ha ardido en la Argentina, es porque el pueblo tiene la esperanza de votar en octubre. Sabe que este calvario que han construido ustedes termina en octubre. Ahora enseguida vamos a estar hablando con un intendente de la provincia de Buenos Aires que vive diariamente y que conoce muy bien, porque Naidenov, como el otro día lo hizo Mario Negri, vuelve a decirle una indirecta a los intendentes. El otro día Negri le dijo: a ver si los intendentes abren la caja. Y han sido los intendentes, sobre todo peronistas de la provincia de Buenos Aires, los que han parado, los que han evitado un estallido social en la Argentina, porque han tenido que sacar recursos de donde no tienen y desde donde no le da el gobierno provincial ni el nacional para cuidar la paz social en la Argentina. Ahora vamos a estar hablando con el intendente Ferraresi, que conoce muy bien de estas situaciones y cómo le ha aumentado, le han triplicado, no sé si no me quedo corto, la asistencia que ha tenido que dar desde el 2015 a la fecha en el municipio, por ejemplo, de Avellaneda. Pero mire, como han salido a cuestionar la palabra de la Iglesia, hoy salió el padre Pepe, uno de los curas villeros, de los que no le cuentan, lo vive todos los días, la realidad de la pobreza y del hambre en la Argentina. Y esto decía el padre Pepe hoy. Yo creo que hay mucho desconocimiento, ¿eh? No te olvides que hay muchos funcionarios que no caminan los barrios. Y también cierta ideología, ¿no? Es terrible cuando se plantean en términos de ideologías y no en términos de la realidad. Nosotros en los barrios vemos que se come lo que se puede, entonces la dieta a lo mejor en base a harinas más que a otra cosa, que no hace que después también tengan otro tipo de problemas de salud. Ahí decía el padre Pepe, muy respetado por todos, realmente dice y comentaba el desconocimiento de los funcionarios que no caminan, que no conocen el territorio. Ahora, anoche, la verdad, nos estremecimos por unas imágenes que pasaron nuestros colegas de ADN del barrio Zapucay, el barrio del Zapucay en Corrientes. Corrientes hoy es una de las provincias que registra los niveles más altos de hambre. Mire ahí, mire si esto no es una vergüenza nacional. Llega el camión con los residuos y la gente se abalanza sobre los residuos del camión que descarga los restos de comida. Mire si esto no les debería hacer reflexionar a los funcionarios de este gobierno que descarada y cínicamente dicen que no hay hambre en la Argentina. No, si van a divertirse esta gente, como ocurre también aquí en la provincia de Buenos Aires, como ocurrió hace poco en el Ciance, donde no se vio porque la fuerza de seguridad lo sacaron, pero en el Ciance en más de una oportunidad ocurre lo mismo. Mire la gente, mire si esto no es vergüenza nacional.
de este gobierno que ha aumentado la pobreza y la indigencia. Mire si no es para indignarse después. Mire la gente ahí desesperada por restos de un camión de residuos en un relleno sanitario en la provincia de Corrientes. Y después dicen que no es para tanto, que se exagera. No conocen la realidad, están desconectados, están emparchando y cada día que pasa hacen más mal en esta Argentina sufriente, producto de las políticas que este gobierno y Mauricio Macri lleva adelante. Pero mire esto, a ver si no nos tiene que indignar a todos como argentinos. Después salen a combatir los periodistas del WhatsApp presidencial por orden de Macri al cura que habló del rostro de la pobreza. ¿Por qué en vez de mandar a sus periodistas amigos el presidente, si tenía algo que decir, no se paró y le dijo como aquel recordado mensaje de Alfonsín al vicario castrense que no dejó pasar? No se anima, manda después a los periodistas del WhatsApp presidencial a que le contesten públicamente a un arzobispo que conoce la realidad y que le dice, como el padre Pepe, como los curas de Opción por los Pobres, como los cientos de curas en la Argentina que caminan junto al rostro de la pobreza todos los días. Entonces, basta, señores, admitan que han sido un fracaso con las políticas económicas y que dejan una Argentina sufriente y herida en el tejido social de nuestro país. Esto no es de África, con el perdón de nuestros hermanos africanos. Es acá, la Argentina, la provincia de Corrientes. Y esta noche va a estar también aquí acompañándonos Isaac Rudnick, que desde la agrupación Barrios de Pie, hace ya más de 2 años en este programa, empezaba a hablar de los chicos malnutridos en la provincia de Buenos Aires. Y esto se ha actualizado. Esta noche va a estar con nosotros, pero un adelanto del último informe. El primer semestre del 2019, niños de 2 a 19 años malnutridos, 43,34%. Niños y jóvenes malnutridos en la Argentina, 43,34%. Comen mal porque no tienen plata, no tienen sus padres un trabajo, no les alcanza la asignación universal por hijo. Y esto se ve reflejado, lo decía hace 2 años ya Isaac Rudnick, en la talla, baja talla, producto de la malnutrición. Ya hay problemas de baja talla en un 5,45% de los chicos que están malnutridos en la Argentina. En los lactantes, mire esto, lactantes de 0 a 2 años, el 29,46% están malnutridos. Esto debería hacer reflexionarse al gobierno. Esto es una cifra tremenda. Lactantes de 0 a 2 años, el 29,46% están malnutridos, baja talla para chiquitos, van a tener problemas el 20,69%. Esto es tremendo realmente. Esto es, como decía la semana pasada el obispo de la Iglesia Evangélica Míguez, que estuvo aquí, esto es producto de las políticas neoliberales. Esto es lo que nos deja el gobierno de Macri. ¿Usted se imagina lo que va a costar reparar la herida en el tejido social de nuestro país con estos datos? Estamos hablando de los chicos, de futuras generaciones. Es realmente angustiante. Y hoy salió la canasta básica de pobreza, para seguir con el mismo tema, cada vez también más preocupante. Cada vez se necesita más dinero. Canasta básica total de agosto, una familia necesita ya 33.013 pesos para no ser pobre en la Argentina. Aumentó
12.145 pesos en los 12 meses, 58,2% aumentó. 58,2%. Y mire la indigencia, peor, ¿eh? Una familia necesita 13.258 para no ser indigente. Aumentó 4.900 en 12 meses, 58,8%. Y esto, Fernando, seguro antes de la tremenda devaluación después del 11 de agosto. Sí, esto está promediando todo el mes de agosto, así que cuando veamos los números de septiembre va a ser todavía mucho más fuerte. Pero incluso en agosto, en la ciudad de Buenos Aires, la línea de indigencia subió 4,21%, más que la inflación, mostrando que la inflación siempre de los sectores Vamos a el dólar hoy, las tres variantes del dólar. El dólar oficial subió 59,15, el contado con liquid subió 70,16 y el blue subió 62,75. Los $3 hacia arriba. Y el riesgo país sigue alto, 2.084 puntos. Fernando. Pues sabés que el Banco Nación y otros bancos públicos estuvieron vendiendo dólares a lo largo de toda la jornada para frenar un poquito la demanda, porque los exportadores que se supone tienen que liquidar ahora obligatoriamente las divisas no están apareciendo. Así que tuvieron que salir desde los bancos públicos a calmar un poco el dólar para frenar que la disparada no sea tan notoria o que no sea tan brusca como podría haber sucedido hoy. Bien, Fernando, gracias. El industricidio sigue en la Argentina. Día a día, nuevos registros de cierres de importantes empresas en la Argentina. Musimundo, que ya viene haciendo un cierre de muchas sucursales. Hoy, Graciela Moreno, nuestra colega, que hace un seguimiento impecable día a día. La verdad que felicitaciones para nuestra colega Graciela Moreno en BAE. Adelanta que Musimundo cerró 11 locales y despidió a más de 120 trabajadores en las últimas 24 horas. Suman más de 40 locales cerrados en los últimos meses. Advierten que podría haber nuevos cierres. Y la Campañola, mire de qué marca estamos hablando, la Campañola paralizó su producción en Mar del Plata, suspendió a 76 trabajadores. La empresa dio a conocer que será hasta diciembre. Aseguraron a Ámbito.com que empleados entraron en garantía horaria. Allí la compañía tiene su producción de conservas, la Campañola. Y también hoy el empresario Martín Cabrales, que ya en los últimos días se había quejado de las consecuencias de la política económica, en las últimas horas, mire lo que dijo. Argentina hace rato que no tiene, hace años que no tiene un plan productivo pro pyme. Creo que eso hace falta. Hay problemas con los créditos en general. Claro. Hoy tomar plata en un banco es suicida. Si te renuevan créditos a tasas de 80, 90, viste las prefinanciaciones, estaba diciendo que las tasas de pesos son tasas altísimas. Pues imagínate que con la tasa de interés que nosotros venimos trabajando en los últimos años, que han sido tasas muy altas para calmar tipo de cambio, para una pyme es insostenible, inviable. Muy bien, Martín Cabrales, el que advertía, sobre una realidad para las pymes muy dura. ¿Se acuerda que la semana pasada le hemos venido comentando aquí de este episodio que se había vivido en la provincia de Santa Fe con el jefe de la delegación santafesina de la Policía Federal, donde tuvo un confuso episodio con tiros, donde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el presidente Macri salieron a decir rápidamente, miren, las mafias del narcotráfico atacan.
Acá después, 2 días después, dijimos ni mafias ni narcotráfico. Todo parecía que había sido dentro del auto en el que iba el jefe policial acompañado de una integrante de la Policía Federal. Y ahora, Juan, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Sí, tal cual. La semana pasada nosotros empezábamos ya a sembrar algunas dudas respecto a la hipótesis que habían deslizado tanto desde el Ministerio de Seguridad como desde la propia Policía Federal, en donde había muchas cuestiones relacionadas a lo que relataron tanto Mariano Valdés como Roxana González, la acompañante del auto, que no estaban cerrando. Y empezábamos a hablar de que los especialistas a cargo de la investigación también empezaban a tener un manto de sospecha. ¿Por qué? Porque ninguna de las pruebas que aparecían coincidían con el relato y los primeros peritajes sobre el auto también sembraban dudas respecto a la distancia de la que se habían emitido los disparos. Hay un video en particular que aportó una estación de servicio, una YPF cercana justamente a la autopista Buenos Aires-Rosario, que empieza ya a desentrañar un poco la teoría del ataque mafioso. Acá lo vemos a Valdés justamente bajarse, descender del auto con la ingle ya llena de sangre. La realidad es que Valdés en su relato había dicho que en ningún momento descendió del auto, con lo cual ya empezaban algunas dudas al respecto de, insisto, esta teoría que habían deslizado. Lo cierto es que la ministra Bullrich había dicho, no, efectivamente fue un ataque mafioso porque estamos combatiendo las mafias, el narcotráfico, etcétera. Bueno, están apareciendo los primeros peritajes y ahí, médicos. Perdón Juan, pero es importante, ahí vemos cómo se baja también una acompañante femenina. Roxana González, la suboficial que justamente lo acompañaba al momento del supuesto tiroteo. Hay que ver qué es lo que pasa respecto a... Ahí está, ahí es el momento, ahí está. Ahí se baja Valdés y al lado del acompañante, la acompañante femenina que me decís que es... Roxana González, 27 años, suboficial, la habían presentado en su momento como una asesora de la Policía Federal. Pero te decía, Gato, están los primeros resultados de los peritajes médicos que lo que hacen es desmentir de alguna manera o sembrar todavía más dudas respecto a las hipótesis. Nosotros no somos concluyentes respecto a esto, digamos, no vamos a sacar conclusiones apresuradas como sí hizo la ministra de Seguridad, pero da toda la impresión que el relato no cierra por ningún lado. No sé, Charlie, si tenemos las primeras placas respecto a los peritajes que se han realizado y que no hacen más que poner dudas sobre el relato oficial. La herida de bala que recibió en la ingle fue por un disparo a corta distancia, a unos 30 centímetros, con lo cual ahí la versión del tiroteo queda bastante ¿Y a de lado. 30 centímetros quién venía? Bueno, es la segunda conclusión, que el disparo se produjo dentro del auto, efectivamente. ¿Y adentro del auto quién venía? Roxana González, bueno, la persona bien, que vos no hay referías. mucho. Están empezando a investigar, la verdad, un conflicto personal en Porque este esto es lo sentido. primero que Juan se decía, acá lo comentábamos también con vos la semana pasada y con Irina, acá también ahora hay una disputa, no sé si Irina tiene información, de quién se quedaba con la investigación. Sí, porque los fiscales de la provincia de Santa Fe dicen, no, lo que dijeron a nivel nacional no es cierto. Y rápidamente la presión del gobierno nacional para que pase la investigación al fuero federal para quedarse con esa versión. Rechazaron hoy la cuestión de competencia justamente por eso. Justamente hoy rechazan la competencia, el juez a cargo de la causa rechaza la cuestión de competencia porque dice, no, todavía no se puede determinar que fue un ataque mafioso que hay que investigar a nivel federal. Está en un proceso embrionario la investigación. A ver, Irina, de buenas todas noches, ¿cómo maneras, estás? ¿qué tal? Buenas noches. Desde la Justicia Federal de Santa Fe sí estaban forzando, la Justicia Federal, Claro. sí estaban forzando que pasara la causa, porque además hay una causa ahí que impulsa un fiscal federal que habla de ataques a agentes federales, ¿no? Entonces estaban tratando de llevar el caso ahí, pero efectivamente la decisión de hoy, porque además esto estaba saliendo a la luz, es que todavía es muy prematuro para saberlo. ¿Por qué es prematuro? Porque efectivamente la Fiscalía de Villa Constitución tiene 3 hipótesis, y una es la del conflicto personal. Ah, está en la hipótesis de Está trabajo. entre las 3 hipótesis bueno. de trabajo de esta Fiscalía. Roxana González estaba citada a declarar hoy a la tarde otra vez. O sea, quizá todavía está declarando, Bueno, es probable. muy bien. El asunto es que todavía en carácter de testigo, no, Claro. no es que está citada en Está en bien. otra condición. Bueno. Y los dos datos claves es que hasta ahora las únicas vainas que aparecieron son del arma Claro. de Valdés,
Todavía no aparecieron otras. Hay otras que se están peritando que estaban a 5 kilómetros, pero que en principio no tendrían relación. Y no apareció el auto, el supuesto auto agresor. Ahí está, increíble Juan. eso, Disculpa porque- que te interrumpimos, pero No, era no pasa importante nada. intercambiar con Irina, que también ha seguido el tema, ¿no? Agrego a lo que comenta Irina justamente esto de, bueno, tenían que aparecer algunos videos que comprobaran que había una camioneta 4x4 en la autopista Buenos Aires-Rosario a esa hora que estaba siguiendo el coche del jefe de la Policía Federal de Santa Fe. No apareció. Debería haber aparecido la yerba en el punto exacto en el que los dos testigos habían referido, que ni siquiera refirieron al mismo punto. Bueno, la yerba no apareció, apareció yerba en otro sector, pero claro, es fácil encontrar yerba en la autopista Buenos Aires-Rosario, digamos. En algún tramo lo vas a encontrar. Lo cierto es que en el punto exacto no había aparecido. Ahí vemos más detalles. Valdés viajaba en el auto con la suboficial González. Ahora la principal sospecha respecto a la herida que presenta Valdés recae sobre ella. La justicia solicitó, como comentaba Irina, su declaración y advirtieron que si no sería llevada por la fuerza pública. ¿Qué es lo que indican hasta ahora las pericias? Bueno, la hipótesis más fuerte es justamente la del conflicto personal. ¿Por qué? Como comentábamos, porque no aparecen las pruebas. No cierra nada con el relato que montaron los dos implicados en esta causa. Los peritajes muestran que nunca hubo un enfrentamiento a tiros con 3 atacantes encapuchados, no se encontraron restos de yerba y también resta determinar cómo se produjeron otros 7 balazos que tiene el vehículo. ¿Qué es lo que hizo la justicia? Bueno, apartar a la Gendarmería como auxiliar de la investigación. Esto es básicamente porque la Gendarmería y la Policía Federal están bajo la misma órbita del Ministerio de Seguridad para evitar justamente cualquier tipo de entorpecimiento de la causa. Y por último, entre las medidas solicitadas por los fiscales se destaca la lista de llamadas entrantes y salientes de los celulares de Valdés y de su compañera para conocer un poco más en detalle la relación personal que mantenían. Lo que sí podemos decir nuevamente, Gato, es que la ministra Patricia Bullrich se apresuró, sacó nuevamente conjeturas políticas que le servían de alguna manera para seguir forzando ese relato que han realizado en torno a la lucha contra el narcotráfico, las mafias, etcétera, y que por ahora este caso dista mucho de estar cerca de la versión oficial deslizada por el Ministerio de Seguridad. Bueno, gracias, Juan. Antes de las 22 tal vez tenemos información sobre lo que decía Irina, la declaración de la acompañante del jefe, así que vamos a seguirlo realmente, ¿no? ¿Sabés quién más está citada a declarar mañana también como testigo? La esposa de Valdés. ¿Por? La Si no iba en el esposa de auto. Valdés. No, pero le pedirán información sobre las circunstancias que podrían rodear a este hecho. Capaz se encapuchó, era una de las encapuchadas. Testigo. Testigo, está bien. Bueno, lo vamos a seguir, ¿eh? Muy bien, Jorge Ferraresi. Buenas noches, Jorge, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Y preocupado, muy ¿no? preocupado por este presente, pero muy optimista con el futuro. Ahora vamos a hablar del futuro, porque Sí, cómo no. el otro día cuando estuve en la Feria del Libro, que tuve el gusto y les agradezco, porque estuvo fantástica, al un contrario, poco, sí, muy bueno. un cacho de cultura, como decía Clemente, siempre viene bien y han organizado muy bien. Usted me contaba, cuéntele a la audiencia lo que ha tenido que del 2015 hasta después del 11 de agosto aumentar las partidas. Sí, vos decías 3 veces, 35 veces. 35, me quedé Nosotros recordando. teníamos en el año 2015 600 familias asistiéndola, hoy 22.000. Y pasó después de la última devaluación de 18.000 a 22.000. La verdad que es preocupante el presente. Digo, ayer ofrecieron 2 puestos de trabajo en una estación de servicio, hubo 4 cuadras de cola, y la verdad que preocupa mucho este presente. Pero digo, y empezar a hablar, hoy bueno, se aprobó la emergencia, que la emergencia con solo declararla no alcanza, ¿no? Claro. O sea, hay que definir programas que tengan que ver con lo alimentario, programas productivos. Y me parece que esa es la agenda que se viene, una agenda de una refundación de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires, donde el trabajo vuelve a tener un desarrollo clave en esto y primero atender todo esto que está devastando este gobierno. Ahora, yo me pregunto si ustedes, porque la verdad que con todos los intendentes de la provincia que pasan, todos nos comentan lo mismo, que han tenido que aumentar las partidas, han podido hacerlo, ¿por qué el gobierno nacional no lo hizo? ¿Se desentendió? Se desentendió, o sea, lo que hubo fue una falta de coordinación de todos los niveles de gobierno. Por ejemplo, yo jamás se tuve una reunión con la ministra Stanley, no la conozco. A la gobernadora la vi en 2 actos, así 3 minutos, nunca hablamos, jamás vino a Avellaneda, así que la verdad que desconocen absolutamente lo que pasa en cada uno de los territorios. Y tampoco nos les preocupa, yo doy un ejemplo, cuando el último ministro de Economía, cuando asumió, las palabras del presidente fueron, ojalá que el ministro tome las decisiones que nos permitan, y las decisiones las toma el presidente. Claro.
Entonces digo, ahí es donde uno Después de 3 empieza, años y ¿no? 8 meses de gobierno, ¿no? Donde uno empieza a ver, ¿no? El concepto de la falta de responsabilidad en la gestión pública fundamentalmente, porque la verdad uno puede opinar de cualquier manera, pero le toca administrar el Estado, y el Estado con distintas políticas, y la verdad que ha sido ausente en todas las políticas, en todos los órdenes, y fundamentalmente en el destrato con los intendentes, en mi caso particular, digo, nunca algunos tuvieron la oportunidad de haber hablado algunas veces, pero ha sido peor porque el incumplimiento después de lo que han charlado ha sido absoluto, así que tampoco tuvo demasiado sentido. ¿Y hoy la esa charla. situación social cómo la están viendo? ¿Cómo la viven en el Es día complicado, a día? y esto es lo que vos decís, si los intendentes cada uno nos sostenemos esta situación alimentaria sería catastrófico. Digo, lo que sí, digo, los recursos son finitos, en esos recursos finitos, digo, yo hago un análisis, Avellaneda tiene una particularidad, que pasa lo que pasa en la Argentina. Y en esta Argentina hay sectores que le va muy bien, hubo una concentración, una transferencia de recursos de muchos a pocos sectores concentrados en la economía, y por suerte esos sectores concentrados en la economía están en Avellaneda y a nosotros permite tener una recaudación progresiva y por eso poder compensar de haber pasado 600 asistencias alimentarias a 22.000. Y también la falta de sensibilidad con respecto a las cuestiones, ¿no? El servicio alimentario de las escuelas, digo, pasó de 21 pesos a 31, ¿tá? Y va a pasar ahora de 31 a 33. Claro. Y uno cuando habla con algunos funcionarios le piden por favor que le hagan entender a la gobernadora que así no se puede seguir, pero bueno, digo, esa es una cuestión interna de ellos, que evidentemente la gobernadora no, o sea, atiende desde Puerto Madero, atiende desde la Ciudad de Buenos Aires, no va a la provincia, no va a ningún municipio, así que por lo tanto muy poco puede conocer la realidad. ¿Y cómo califica la gestión de la gobernadora Vidal? Creo que la peor de la historia de las gobernaciones, digo, una ausencia absoluta en todos los temas, después digo, con querer meter algunas cuestiones como la obra pública totalmente inexistente, el que ha hecho obras de agua y de cloaca ha sido el gobierno hasta el 2015, han seguido obras, por supuesto que han seguido obras. Cuando hablas de obras de pavimento, nosotros estamos ayudando a Mayra Mendoza en Quilmes, hicimos un relevamiento de calles de tierra, Quilmes tiene 3.000 calles de tierra. ¿Cuántos ha pavimentado en este último tiempo? 30. O sea, no mucho más. Entonces digo, también es una mentira el tema de la obra pública cuando decían, bueno, no comen, pero por lo menos se ponen zapatillas y no pisan el barro. No hay ni para las zapatillas siquiera y el barro sigue existiendo. Así que la verdad, una falta de... En el tema seguridad, el combustible lo pagamos los municipios. Yo el día viernes construí una comisaría nueva, o sea, que son recursos de los vecinos de Avellaneda, porque es necesario involucrarse en el tema, y entregamos 20 patrulleros, cosa que la provincia ha estado totalmente ausente en todas las políticas. Y en eso te puedo describir absolutamente todo, con el tema educación, el tema infraestructura educativa, totalmente brilla por su ausencia en la provincia de Buenos Aires, en nuestro municipio y en toda la provincia. Digo, la provincia este año va a cerrar el ciclo lectivo que empezó en el 2015 con 319 establecimientos cerrados. Digo, o sea, en vez de haber más escuelas, hay menos escuelas. Entonces, digo, la verdad que esto es preocupante, pero bueno, digo, ya esta etapa pasó, digo, nosotros estamos construyendo, como te decía, el futuro con mucho optimismo. Poner en la agenda el tema productivo, como está haciendo Axel en la provincia de Buenos Aires, recorriendo cada uno de los lugares, hablando con todos los actores. Me parece que se viene una refundación de la Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y bueno, Alberto Fernández también, juntando en esto de la unidad, de los sectores, de hablar con todo el mundo y programar... Está claro que es un giro de 180 grados el que hay que dar. Sí, pero también digo, y eso es cierto, pero también es cierto que hay una conciencia de las cosas que hay que hacer y hay un aprendizaje de parte de la sociedad de qué caminos no hay que conducir. Vos fijate que las últimas medidas que toma el gobierno con respecto a la económica, el tema del dólar y toda esa historia, yo las comparo como si nosotros en el final del 2015 para ganar las elecciones hubiésemos dicho, bueno, amnistía para todos los represores o libertad para todos, ¿no? Creo que tiene que ver con estas cuestiones pragmáticas o bien consolidadas de un proceso ideológico que hasta en este último proceso han dejado ese concepto. Sí, estas marchas y contramarchas que no ayudan ni a la autoridad presidencial ni al mundo, porque lo comentaba recién Fernando, los gobernadores tuvieron que ir a la corte por el congelamiento, entre otras cosas, del precio de las naftas. Y hoy el gobierno así descongela todo, vuelve a aumentar. Digo, totalmente. Poca palabra, ¿no? Sí, creo que ya no hay vocación. Primero es una cuestión de vocación, es un gobierno que se está retirando. Bueno, y ojalá haga el menos daño posible de acá a fin de año. Pero digo, y después, bueno, reconstruir la Argentina, que bueno, será una tarea como tuvimos que hacer a partir del año 2003, al 2001 anteriormente, Dualde, donde la economía la acomodó en algún término, y después, bueno, vino Néstor y empezó a generar este proceso productivo. Intendente, usted tiene una militancia, una participación en el Instituto Patria, por lo tanto estuvo en los equipos a lo largo de todos estos años.
¿Tiene alguna proyección para adelante? ¿Va a estar comprometido con algo más o se queda en Avellaneda? No, yo voy a seguir siendo intendente de Avellaneda, digo, esa es mi vocación. Ayudo desde la visión de la experiencia que uno tiene y bueno, y generar, digo, tiene que ver con una cuestión generacional. Digo, yo estoy de la generación es mi concepción, es mi concepción. Yo estoy joven para viejo y viejo para joven, entonces digo, me parece que viene una etapa de gobernantes en el entorno de los 40, 45 años, me parece esa la etapa, y nosotros por la responsabilidad militante que tenemos creo que somos el puente a esa refundación de la Argentina. Me parece que viene un tiempo de transición, un éxito de la política, porque justamente esta elección tuvo que ver con esto, ganó la política ante las redes sociales, ante los grupos concentrados de la comunicación, ante la persecución a través de la justicia, y me parece que la política tiene una responsabilidad importante y ese es el rol que yo creo que aparte, ¿cuánto sacó usted? 60%. 60%. Usted es ingeniero, ¿no? Yo soy ingeniero, sí. O sea que no tiene que ver con el título para gobernar el país, se puede ser bueno o mal político sin importar la carrera. Y bueno, nos acompañan algunos buenos y otros no tan buenos, uno primero es una persona. Yo primero, antes de ser ingeniero, fui militante. Yo empecé a militar en la universidad, no es que fui ingeniero y después, a partir de ser ingeniero, pude generar alguna condición. Entonces, bueno, una fortaleza desde el punto de vista de la construcción ideológica, por una cuestión familiar y por una cuestión del lugar donde empecé a militar, me parece que esa naturaleza no se pierde. Agustín Rossi es un ingeniero y también es un ingeniero que tiene una capacidad de sensibilidad ante las cosas. Ahora, qué importante esto que usted acaba de decir, ¿no? Cómo la política, el militar, el andar en el día a día, el recorrer le ganó a la famosa Big Data y a las redes sociales. Totalmente. Por eso yo creo que eso es lo maravilloso del 11 de agosto. Por eso nosotros tenemos una responsabilidad en esta cuestión que tiene que ver con refundar la Argentina, refundar la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha sido un lugar que se ha deteriorado a partir de aquella decisión del alfonsinismo de perder puntos de la coparticipación en función de otras provincias, y me parece que viene esto, y aparte Axel con el concepto productivo que tiene, me parece que va a ser una gobernación que le va a poner un punto final a este tramo de la provincia y va a empezar a despegar definitivamente. Jorge, en la previa a las PASO nosotros hemos de hecho mostrado cómo enviaban las boletas de Cambiemos a los domicilios, donde de los 6 pliegos ocultaban, digamos, a Mauricio Macri, o 5 pliegos, y el último era Mauricio Macri cuando lo desprendías. Da la impresión que ahora sucede algo muy parecido, pero ya no solo con Macri, sino también con Vidal en la provincia de Buenos Aires, que los intendentes están haciendo campaña casi por sí mismos. ¿Crees que también de alguna manera tomaron nota del resultado y se rompió un poco esa suerte de protección respecto a la imagen de la gobernadora que se percibía? Por lo menos? La verdad que la sociedad nos dio un ejemplo. Nosotros tomamos esa cuestión de la imagen mediática que habían construido en alguien totalmente inexistente. Mira, yo doy un ejemplo. Yo fui 6 años intendente con Scioli gobernador. 69 veces vino Avellaneda. María Eugenia Vidal no vino nunca en 4 años. Entonces digo, hay distintas... Y la gente eso lo percibe, la gente la ausencia del funcionario la percibe. Si no lo ve, no ve que hace, que te transforma la vida, que te la complica, todo lo contrario. Cada día que vos te levantás, cuando abrís el agua y querés que sea caliente y ves la factura del agua y ves la factura del gas y se te complica. Cuando los pibes van a la escuela y comen peor, cuando los docentes cobran mal y los pibes tienen paro, cuando la obra pública no aparece por ningún lado, el reflejo totalmente negativo. Yo creo que yo no coincido con eso, que uno a través de un sobre que pueda mandar puede incidir sobre el pensamiento, la votación de la gente. Yo creo que les va a ir peor, creo que el que hace esa cuestión le va a ir peor. Y aparte digo, la política está por sobre la gestión, no está la gestión por sobre la política. Uno hace una gestión dentro de un proyecto político. Y uno podrá, yo qué sé, pavimentar mejor o pavimentar peor, poner una luz más o una luz menos, pero en realidad uno representa la política que te lastima todos los días, que te hace perder el trabajo, que no te alcanza la jubilación, que pasa esto que pasa, que los municipios hacen cargo de la contención alimentaria de la gente, los movimientos sociales que hacen un trabajo extraordinario en cada uno de los territorios, donde el PRO gobierna y que no tiene ningún tipo de acercamiento a los barrios más vulnerables. La verdad, todo eso se percibe. La verdad que, digo, por más allá de que uno pueda hacer una gestión, no uno sirve representa militar el corte de boleta. No, creo que de ninguna manera. Lo mismo, digo, hay intendentes que sacan más votos que otros niveles porque tienen una buena gestión, pero aparte porque acompañan un proceso político. Digo, nosotros ganamos el 2015 contra todo el proceso amarillo que vino por todos lados, sin embargo lo pudimos sostener. Digo, pero también con una cuestión de una coherencia y una convicción. La gente, a mí en un tiempo me decían, algunos, ¿no? Me decían, yo estoy de acuerdo con lo que usted hace, pero no con lo que usted piensa. Y yo siempre digo, yo hago lo que hago porque pienso como pienso, si no haría otra cosa. Pero a veces está esa disociación. Al principio, cuando yo teníamos toda una idea que el PRO iba a gestionar bien.
que eran malos en política. Entonces la gente los primeros meses me decía, usted se parece al PRO, usted gestiona bien. Y después la conclusión fue todo lo contrario, una construcción fea de la construcción política, porque tiene que ver con la mentira, tiene que ver con la manipulación, tiene que ver con la persecución judicial, digo, lo peor de la política, la verdad, y de la gestión, la verdad, ha sido desastroso, ¿no? Por esta cuestión de falta de compromiso y por esta cuestión también, de aquella definición de Laura Alonso, cuando dijo, no firmen, ¿verdad? Siempre hay uno abajo que va a firmar. Exacto. Y siempre hay uno al costado. Entonces, digo, toda esa cuestión que tenga que ver también con la responsabilidad legal que uno tiene de generar la administración pública también ha generado una posibilidad de parar. Gracias, Jorge. No, gracias muy amable. A ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias. Muy bien. Irina Hauser, novedades en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Se conoció ayer, Gato, la decisión de la Cámara Federal de los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia de conceder la excarcelación a Oscar Tomás. Oscar Tomás estaba con domiciliaria, estamos hablando del ex titular del ente binacional Yacyretá, estaba con domiciliaria, pero ahora le dan la excarcelación. ¿Cuáles son los argumentos y dónde está la novedad del fallo? Los camaristas establecen un nuevo criterio. Dicen que con una investigación ya terminada, una investigación que ya está a punto de ser elevada a juicio oral, entonces se reducen los riesgos procesales que harían que esa persona continúe detenida, que son básicamente los de entorpecer la investigación o el riesgo de fuga. Y la otra cuestión que evaluaron es que durante su arresto domiciliario mantuvo una buena conducta, que se portó bien, digamos, para decirlo en criollo, durante ese tiempo que fue desde el mes de abril que estuvo en esa condición. Lo más probable es que esta decisión de la Cámara, que evidentemente refleja los nuevos vientos que hay en el fuero federal, o por lo menos en algún sector del fuero federal, es que intente ser replicado por otros detenidos en esta o en otras causas, te podrás imaginar. Cada situación es distinta, claro, pero hay algunas de las personas que están detenidas en la causa de los cuadernos, a quienes se les justificó la detención, en que no había finalizado la investigación. Entonces ahora que hay dos camaristas que dicen, no, la investigación ya terminó, los riesgos cesaron, ¿con qué se sostiene la prisión preventiva? Es muy probable que esto aparezca en planteos como por ejemplo el caso de Gerardo Ferreira, a quien se le manifestó esto cuando se resolvió su detención. Después van variando según los casos, pero van a ser planteos seguros. Bien, gracias Irina. Y está el doctor José Manuel Ubeira, que justamente ha sido el abogado defensor, uno de los abogados que más ha cuestionado el corazón de esta causa armada, ¿no? Va quedando cada vez más claro, ¿no? Buda decía que había tres cosas que el hombre no podía tapar: el sol, la luna y la verdad. Así que más tarde que pronto generalmente la verdad sale. Lo único que lamento que Irina te atribuya los méritos a la Cámara y no al doctor Ubeira, que es el que ha bregado sistemáticamente. La verdad, por eso yo dije quién gracias viene, a usted, ¿no? Silvestre, que porque la verdad es que claramente para eso está Silvestre. sabe reconocer. Bueno, no, lo que quiero decir es que estamos contentos porque esto ha pasado. No por nada, porque fundamentalmente la detención... No, pero ha tenido que, a esto se lo hemos preguntado a muchos abogados. ¿No se siente a veces que está, no sé, batallando contra... Y ustedes se despierten, pero esto es verdad lo que me está ocurriendo? Yo que estudié esto, derecho, tanto, me cambian todo un fiscal y un juez. ¿No le pasa eso? ¿No tiene la sensación? Mire, yo una de las cosas que más leo es el horóscopo de la Nación, que es lo único que realmente toco de ese diario. Y en derecho últimamente las cuestiones tienen mucho más que ver con la situación de los astros que con lo que de alguna manera surge del derecho. Pero eso también pasa en la economía, pasa en todo. ¿Y acierta el horóscopo de la Nación o en eso tampoco acierta? Mire, la verdad es que yo lo sigo mucho porque en verdad las dos cosas que me atraen de la Nación son las notas de Pérez Reverte y el horóscopo. Después lo demás, el diario lo uso para prender fuego. En mi casa lo llevan por el tema de la tarjeta de la Nación. Usted sabe que yo no leo la Nación. Pero bueno, nada, el derecho se ha transformado en esto. Pero fíjese hasta qué punto la arbitrariedad y cómo de alguna manera la demasía y la brutalidad que yo vengo fustigando en el juzgado del doctor Bonadío, para impedir que Tomás tenga la excarcelación, le acaba de fijar una caución de 60 millones de pesos. Es impresionante. $1 millón.
Es como para decirle, la Cámara te concede, pero yo te voy a joder, vas a quedarte acá. Qué palabra extraordinaria. Y sí, hay que llamar a las cosas por su nombre, porque ¿quién puede $1 millón? La ¿Tiene verdad su es cliente que- $1 millón? No, aparte lo embargaron por 150 millones de pesos, o sea que, digamos, ya ni rompiendo el chanchito. Mire, la verdad es que hay que tomárselo de alguna manera con buen humor, iremos a la Cámara, veremos concretamente, usted imagínese que hay una disposición del Código de Procedimientos Penales, creo que es el artículo 320, que dice que está absolutamente prohibido, dice así textualmente el texto de la ley, aplicar una caución que impida la soltura. O sea, más claro, echarle el agua, lo dice el legislador. Y esto lo hace el doctor Bonadío solamente para mortificar, lo hace solamente para extenderle unos días más de la domiciliaria. Pero el problema no es Bonadío con el señor Tomás, el problema es conmigo, que de alguna manera he mantenido una actitud cerril en cuanto a la defensa de los intereses de Tomás. Y en segundo lugar, porque Tomás usted lo ha enfrentado también. uno de los pocos duramente. Claro. Y el viaje que tiene a Dolores Bonadío, una parte me la debe a mí. Así que usted sabe que yo lo he dicho, yo hasta que no lo vea pasar los barrotes de Marcos Paz con respecto a Bonadío no voy a cejar ni un minuto, ¿no? Doctor, aprovecho para preguntarle, ayer Irina nos comentaba que el fiscal rebelde Carlos Stornelli apela ahora, ¿cuántos días más ha pedido? No, lo que pidió ahora en el contexto del sumario que le está haciendo la Procuración, pidió cerca de 20 medidas de prueba más, de manera que, y además esos son copias de expediente que vaya a saber cuándo se los mandan. Días pueden ser, puede sigue ser habiendo una eternidad. protección política sobre Stornelli, sigue Stornelli ninguneando la justicia. Mire, yo en líneas generales soy como dice Jorge Asís, yo en el piso ya no le pego más a nadie. Entonces, está en el piso. Sigue las 18 medidas, podrá pedir las 20, podrá pedir, pero es triste, solitario y final. ¿Usted dice que lo dejaron solo a Stornelli? Pero más bien, y como van a dejar solo a Bonadío, y como van a dejar solo a tantos, pero no es un problema de que los dejan solos, es que naturalmente el poder se reubica, o sea, los mismos tipos que han manejado el país, ahora que se dan cuenta que está frente a una catástrofe. Acá estoy con unos señores en Mendoza que me acaban de contar el desastre que están por entrar, el desastre que vive la provincia. Entonces, esto es naturalmente como, usted sabe que son como las bacterias, después de que el cadáver se cesó, automáticamente se van a otro lado. Y bueno, esto terminó. O sea, digamos, ¿hace falta decir que esto terminó? Esto terminó. Igual, José, da la impresión que ahora muchos se acuerdan de que existe el derecho penal y las garantías procesales y la presunción de inocencia. Claro. Hoy hablábamos con Germán Garabano a la mañana y nos decía, bueno, es momento de revisar caso por caso. Coincido con Alberto Fernández, dijo, hay que revisar caso por caso las cuestiones de la prisión preventiva, hay que regularlas de alguna manera. Ayer Carrió diciendo, hay que darle domiciliaria a Julio Devido. ¿Qué está pasando? ¿Se están leyendo los resultados de las elecciones un poco tarde? No, yo creo que lo que se ve es el futuro. Yo creo acá en su programa pronostiqué que ganaban por el 12 o el 15%. Todo el mundo decía que yo estaba loco. Ahora creo que van a ganar por mucho más porcentaje. Entonces la realidad es que, fíjese qué paradoja, ¿no? Interesante, a mí me gustan las paradojas. Vamos a tener una vicepresidenta de la República recontraprocesada, pero votada por el pueblo con los pies y con las manos. Entonces el derecho, como dice Marx, no es ni más ni menos que seguidor de la estructura del capital. Y cuando el capital se asusta, el derecho se acomoda. Entonces nada mejor que este momento espectacular que estamos viviendo para ver que de alguna manera ahora se acordaron del derecho y la biblioteca, ¿no? Doctor, gracias como siempre. No, faltaría más, muy amable. Gracias. Pedro Briguer. Buenas noches. Hay gente asustada, ¿no? Estaban hablando de los sustos, si podemos decir que tanto en el Reino de España como en el Estado de Israel y en el Reino Unido hay mucha gente asustada porque tienen que convocar otra vez a elecciones. En España no hay acuerdo. Les recuerdo que estamos hablando de 3 sistemas parlamentarios. ¿Qué pasó en España? Nadie tiene la mayoría para formar un gobierno. Hay básicamente 5 grandes partidos, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, que cayó de una manera tremenda en las últimas elecciones, de 137 escaños apenas 66, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox, la extrema derecha. En el sistema parlamentario, si no se logra formar una coalición, si no se tiene la mayoría absoluta, hay que convocar nuevamente a elecciones. Pero en el caso del Reino de España hay que recordar que también están
Cataluña, el País Vasco, los sectores nacionalistas. Por lo tanto, hay un sistema muy complejo y lo más probable es que el 10 de noviembre haya nuevamente elecciones en el Reino de España y probablemente crezca la apatía, porque la gente dice, bueno, vamos a votar, que se forme un gobierno. Y pero si hay muchos partidos, no se puede formar un gobierno, un sistema parlamentario, no rinde eso de gobernar por minorías. Ayer hubo elecciones en el Estado de Israel y también cabeza a cabeza, dos grandes coaliciones, ninguna de las dos puede formar un gobierno estable. Un partido logró 32 escaños, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu 31. Para formar gobierno necesitan 61 sobre 120. Ninguno tiene los votos para formar una coalición. En Israel se habla de un gran gobierno de unión nacional, los dos grandes partidos formando una coalición, porque hay un detalle. Hablamos de minorías en el Reino de España, también hay minorías en el Estado de Israel, la minoría árabe. Y si se habla tanto de apartheid para el Estado de Israel, es porque ninguno de los dos grandes partidos quiere una coalición con los árabes, porque dicen no son lo que nosotros queremos en este Estado. Así que marcha atrás ahí un sistema parlamentario muy amplio, donde también es muy difícil armar coaliciones. Y cerramos con el Reino Unido, porque hoy en Europa, la Unión Europea le dijo al señor Boris Johnson, el primer ministro británico, y le pegó un flor de susto, si para el 30 de septiembre no resuelve la situación, y bueno, no va a haber más negociación con usted. Recordemos que este señor que estamos viendo en pantalla perdió todas las votaciones que quiso impulsar en el Parlamento británico. 3 sistemas parlamentarios muy complicados. Ahí se da el debate, ¿qué es mejor, un sistema presidencialista o uno parlamentario? El parlamentario a veces tiene la ventaja que muchos partidos pueden entrar, hay un fusible que es el primer ministro, pero en el presidencialista la ventaja es que hay una persona fuerte que puede gobernar con la minoría en el Parlamento. Bueno, ventajas y desventajas de los sistemas políticos. Muy bien, gracias Pedro. Nos vamos a la primera pausa, enseguida va a estar aquí con nosotros Malena Galmarini, candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires. Y después vamos a estar hablando con Fernando Pino Solanas, con Isad Rudnik sobre el tema de la pobreza, el proyecto que hoy aprobó ya el Senado y convirtió en ley. Y también vamos a estar con Hernán Arbizu, ex JP Morgan, ¿se acuerda? Que fue perseguido, cumplió cárcel. Bueno, también él esta noche aquí en Minuto 1. Enseguidita, más actualidad, más realidad aquí en vivo.